En los católicos nos preparamos para vivir la Semana Santa y celebrar la Pascua. Es una oportunidad de ganar una indulgencia plenaria. La Iglesia Católica explica qué es la indulgencia. Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Cabe recordar que solo se puede ganar una indulgencia plenaria por día. La primera forma de ganar una indulgencia plenaria es seguir el camino del Vía Crucis, donde recordaremos y meditamos la pasión y la muerte de nuestro Señor. Participar del Vía Crucis junto con las 3 condiciones para obtener la indulgencia puede llevarnos a ganarla todos los días. En el caso de aquellos que no pudieran hacerlo físicamente, el Manual de Indulgencias de la Santa Sede indica que los impedidos legítimamente pueden adquirir la misma indulgencia si pasan algún tiempo, por ejemplo, al menos un cuarto de hora, leyendo y meditando sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. También dice que, de acuerdo a la costumbre común, el ejercicio piadoso consiste en 14 lecturas devocionales, a las que agregan algunas oraciones vocales. Para hacer el camino de la cruz, sin embargo, es suficiente meditar con devoción la pasión y muerte del Señor, y por lo tanto la reflexión sobre los misterios particulares de las estaciones individuales no es necesaria. La segunda forma de ganar indulgencia plenaria es a través del rezo del rosario. Para ganar la indulgencia debemos rezarlo con devoción en una iglesia, oratorio, en familia, en una comunidad religiosa o en una asociación de fieles y en general, cuando varios de los fieles se reúnen con algún propósito honesto. Menciona el manual. Recordemos que rezar el rosario en familia bendice en gran medida y es una práctica hermosa para este tiempo litúrgico. La tercera forma es la adoración eucarística por al menos de media hora. La oración de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es nuestra respuesta al amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, así como el reconocimiento de nuestras debilidades ante Él. La cuarta forma es leer o escuchar las Sagradas Escrituras durante al menos media hora. Para ganar la indulgencia plenaria hay que cumplir además 3 condiciones: confesión de los pecados, recibir la Sagrada Comunión y orar por las intenciones del Papa. Esta oración, indica el Vaticano, queda a elección de los fieles, pero se sugiere un Padre Nuestro y un Ave María. El Vaticano precisa además que es conveniente, pero no necesario, que la confesión sacramental y especialmente la Sagrada Comunión y oración por las intenciones del Papa se hagan el mismo día que se realiza la obra indulgenciada. Pero es suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días, unos 20, antes o después del acto indulgenciado. Para varias indulgencias plenarias basta una confesión sacramental, pero para cada indulgencia plenaria se requiere una distinta Sagrada Comunión y una distinta oración según la mente del Padre Santo.